mis queridos chicos y chicas de Leo, ¿cómo están? Bienvenidos. Esta semana vamos a estar viendo los mensajes canalizados de tu persona especial para ti. Bien, recuerda que estos mensajes vienen desde el 5D, no necesariamente están aterrizados en el 3D y vienen desde su yo superior a darte un mensaje. Bien, mientras se está estrenando este video, yo estoy en el chat en vivo o contestando tus preguntas de péndulo o dándote un consejito de manera gratuita, así que si te gustaría participar de las actividades, en el chat en vivo podemos conversar. Y si estás viendo este video después del estreno, te invito a que te suscribas y le des a la campanita para que no te pierdas el próximo estreno y puedas participar de las actividades. Bien. Las dos canciones que me dieron los guías espirituales para ustedes son Sin Miedo a Nada de Alex Ubago y Aquí Estoy Yo de Luis Fonsi. Vamos a tomar 3 respiraciones profundas y vamos a comenzar con esta canalización. Yo sé que me he portado muy mal contigo y eso me duele en el alma. Sé que eres mi otra mitad y todo lo que te he hecho de una forma u otra se me ha devuelto. No sé comportarme porque le tengo miedo al compromiso y sigo queriendo mi parte de mi soltería. Sé que eres mi otra mitad y en verdad lamento que ya no sea lo mismo que antes. Realmente no eres tú el problema, soy yo. Yo intento poner la lógica por sobre las emociones y mira cómo me tienen las cosas. Preocúpate en tu bienestar. Hay que sanar el karma que hay en la relación. Me he comportado muchas veces como si yo fuese tu enemigo. Y espero que la luz entre a mi corazón y pueda comenzar a hacer otro tipo de cosas. Aquellas que yo elijo. Hacer las cosas desde la amabilidad, desde el amor, desde la compasión. Porque tú eres mi verdadero amor y espero que me puedas dar un chance. Sé que ha sido complicado, pero ya estoy ganando la fortaleza para ordenar lo que tengo que ordenar, para poder ir hacia ti. Espero que sientas que vale la pena esperar por esto. Ok, mis queridas leos, mis queridas leonas que están por ahí, vamos a entrar a hacer el análisis de esta lectura como siempre. ¿Bien? Primero, está el rey de copas al reverso. ¿Qué nos dice esto? Que tu persona está poniendo la lógica por sobre, por sobre el corazón. Siento que las creencias limitantes que puede tener esta persona acerca de la relación le limitan de tal forma que se desconecta de sus emociones. Y con la pérdida, porque siento que están en separación, o con los conflictos que pueden estar teniendo si es que están en unión, tu persona está pasando por momentos ansiosos muy fuertes, ¿no? Miedos, ansiedades, inseguridades con este 9 de espadas. Piensa bastante y en dolor acerca de lo que ha pasado entre ustedes. Ahora, interesante, tenemos 3 cartas de arcanas mayores. La templanza, la carta de la fuerza, que es la carta de ustedes, Leo. Y también la carta del emperador. Esto nos está indicando ya una especie de despertar espiritual por parte de tu persona especial, que se ha negado a sanar algunas cosas, a trabajar en su propio ego. ¿Qué es lo que pasa? Que después de toda esta ansiedad, de una forma u otra, muy extraña, vamos a averiguar un poco más qué va pasando, llega a empoderarse con la energía del emperador. Es como decir, no, ya basta, voy a poner mi vida en orden, qué es lo que realmente me pasa a mí, y qué es lo que realmente quiero en mi imperio. Y viene hacia ti con este caballero de copas, viene a ofrecer su copa de amor. Le quiere dar un chance a esta relación porque siente que aquí hay verdadero amor. Bien, siente que ahora se quiere conectar con la amabilidad en vez de la toxicidad con la que se estuvo conectando anteriormente. Bien, siento que anteriormente hubo mucha toxicidad, quizá también siento que tiene como problemas estos problemas de compromiso. Bien, entonces me gustaría ver un poquitito más, ¿ok? Como que siento que ahora tu persona está eligiendo algo un poco distinto y quiere comenzar a elegir actuar desde el amor, el verdadero amor, ¿no? Aquí también está la carta de la serpiente. Dice, acá hay algo malintencionado. También nos dice acá la otra mujer, pero todavía no nos aparece otra reina, por ejemplo. No nos ha aparecido otra persona, pero sí siento que tiene que ver con las creencias limitantes
y cualquier tipo de ego que esté envuelto en el medio de ustedes, ¿ok? No dice como el enemigo. Siento que esta persona te ha tratado como su enemigo o su enemiga. Recuerden que esta lectura no tiene géneros en específico. Y eso significa que no le estamos dando el espacio al amor. Es como, hay algo aquí que es como si el amor fuera un juego que alguno de los dos tiene que ganar. Sin embargo, sabemos que tiene que ver con que los dos tenemos que ganar, ¿no? Tenemos que hacer las dos como en colaboración, ¿no? Las dos cosas buenas por el otro y trabajar en conjunto para edificar una conexión. Vamos a mirar un poco más, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más nos pueden decir acerca de la persona de Leo? Me gustaría saber cuáles son los sentimientos de la persona de Leo hacia Leo. ¿Cuáles son los sentimientos de la persona de Leo hacia Leo? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuáles son los sentimientos de la persona de Leo hacia Leo? Bien, ¿qué es lo primero que sabemos acá? Si es que están en separación, con este 8 de copas, tu persona todavía no logra cerrar el ciclo, ¿ok? Todavía está emocionalmente aquí contigo. Con el as de espadas, no lo sabe, no lo ve todo de forma bien clara. Todo lo contrario, están todas las espadas al revés. Siento que se pasa pensando muchas cosas. Hay mucha confusión. Ninguna de estas cartas de espadas son cartas de espadas que quisiéramos ver aquí en estas posiciones, ¿no? Lo que sí es bueno, a pesar de que hay ansiedad, de que se sienta un poco limitado por pensamientos que son muy negativos, eso es lo que siento principalmente, y que haya mucha confusión con este as de espadas al reverso, y que también haya mucho silencio, siento que tu persona se está liberando de algo porque este 8 de espadas allí está al reverso. Vamos a mirar un poco más. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más nos pueden decir acerca de la persona de Leo? Pero sí, lo que ya nos está diciendo es que todavía no ha cerrado el ciclo. Todo lo contrario, lo vemos acá haciendo una oferta de amor. Quédate hasta el final porque vamos a estar viendo cuál es la siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial. Bien, malentendidos, mentiras, traiciones son lo que le pudieron haber afectado de una forma u otra. El 7 de espadas es la carta del ladrón. Y también tiene que ver con el silencio y con los malos entendidos. Ahí como que nos da 3 variables. ¿Qué tiene que ver eso? Aquí hay algo que tu persona nos está diciendo, no nos está diciendo, que tiene que ver con sus planes de acercarse a ti con este caballero de copas. También siento que entre ustedes hubieron muchos malos entendidos y mucho silencio. Siento también que hubo mucho ocultar cosas. Bien, lo que quizá te hizo dudar acerca de esta persona, lo que es muy lógico. Esta persona lo tiene que tener todo bajo control de una forma u otra. Bien, con la carta de la justicia. Quiere tomar mejores decisiones para no sentirse abandonado nuevamente. Con el 8 de bastos, acción rápida, acción rápida. ¿Sobre qué? Vamos a ver. Qué curioso me parece. Porque acá el 8 de bastos nos dice, bueno, algo rápido pasa. O quizás, ¿sabes qué? Lo que siento es que tiene ganas de comenzar a enviarte un mensaje. Si lo veo como preocupado o preocupada de que tú se le estés escapando de las manos y que ya te vayas para otra parte o ya no decidas esto. Bien, entonces siento que hay algún mensaje que quizá te pueda llegar y esta persona te va a preguntar, oye, ¿cómo estás? Por ejemplo, no nos hemos visto hace tanto tiempo o bueno, después de los problemas que hemos tenido, ¿cómo estás? No sé, bien, tiene que ver un poco con eso. Mensajes rápidos con este 8 de bastos que tienen que ver con las preocupaciones de esta persona. Es como que te está observando preocupado. Bueno, Leo todavía me quiere, ya no me quiere. ¿Qué pasa, no? Y quiere asegurarse de que todo esté en orden para hacer este movimiento hacia ti, con este caballero de copas. ¿Bien? Está interesante. Como que tu persona ya con la carta de la justicia no quiere elegir más el miedo, la inseguridad, los miedos del abandono. Quiere soltar esa energía. Hacer las cosas bien, entregar su copa de amor, cosa que no hizo anteriormente, por estar desde la lógica, desde las creencias limitantes, por ejemplo, no sé, una creencia limitante en este sentido puede ser, yo tengo que ser bien machito y estar con muchas niñas a la misma vez, por ejemplo, o salir con varias personas y no comprometerme, y eso es como la forma en que tenemos que hacer las cosas, ¿no? Entonces esa es una creencia que limita la relación o limita la conexión. Puede ser cualquier caso, yo solamente te estoy dando un ejemplo. Ahora todavía no me aparece otra persona en la lectura. No siento que esto tenga que ver con otra persona, sino que quiero mi soltería, falta de compromiso, ¿no?
pero ahora en soledad se está dando cuenta de todo lo que se perdió contigo y quiere comenzar a solucionarlo. Bien. Ahora tenemos que ver qué va a pasar con esa acción. Vamos a ver cuáles son los signos que pueden estar involucrados. Puedes estar lidiando con un Escorpio, un Virgo, un Tauro o un Aries. Recuerda que estos signos no son limitantes. No significa que son los únicos signos con los que puedas estar lidiando, Leo. Vamos a mirar un poquitito más. Me gustaría preguntar a los guías si es que esta conexión es conveniente para ti. Recuerden que las lecturas de los mensajes canalizados de tu persona especial, por lo general, tienen que ver con lo que está pasando con tu persona especial. Vamos a ver cuál es, que si esto es conveniente para ti o no. Nos dice, espera, escucha tu intuición y la situación mejorará. O sea, si es que tú quieres con esta conexión, si es que tú ya no quieres esta conexión, no más, no es necesario estar ahí. Pero escucha tu intuición, porque si tu intuición te está diciendo, oye, Leo, tú estás presintiendo que esta persona viene de vuelta o que está pensando en ti, ¿bien? Te dice, espera, porque esta situación va a mejorar. De una forma u otra, no nos vamos a quedar en esto. No sé si les di las canciones de la lectura anteriormente, si es que no se las di, se las voy a dar ahora, la verdad no lo recuerdo. Así que les pido mil disculpas. Las dos canciones que me dieron los guías espirituales para ustedes son Sin Miedo a Nada de Alex Ubago y Aquí Estoy Yo de Luis Fonsi. Si es que ya se las di, les pido mil disculpas, me estoy repitiendo, tengamos un poco de paciencia. Estoy un poco enferma, la verdad, así que no... estoy un poco olvidadiza, un poco desconcentrada en ese sentido. Bueno, además ya me metí en la energía de la lectura. Sin más ni menos, vamos a ver, vamos a hacer algo diferente a lo que hacemos usualmente y yo voy a poner 3 cartas en la mesa que nos van a hablar acerca de los sentimientos que tiene tu persona especial hacia ti. Así que te voy a invitar a que elijas una. La vamos a dejar a la vuelta, al reverso al principio. Elige una carta y las vamos a ir develando poco a poco, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué pasa con nuestros amigos de Loai? ¿Cuáles son los sentimientos de las personas especiales de Leo hacia los Leos? Bien, ya tenemos 3 cartas en la mesa. Te voy a invitar que elijas una, dos o la tercera carta y vamos a mirar un poquitito más qué nos puede decir. Bien, vamos a ir con las primeras cartas. Están las de espadas al reverso. Si es que has elegido en esta carta, lo que predomina en tu persona especial es la confusión y es por eso que todavía no se acerca. Tiene que ganar cierta claridad acerca de qué es lo que se siente o cierta epifanía. Bien. Para los que eligieron la carta número 2 está el 10 de bastos al reverso. Lo que tiene que hacer tu persona es botar ciertas cargas emocionales del pasado que ya las está botando. El 10 de bastos al reverso ya es un gran indicio para comenzar a soltar. Y me dicen, no por coincidencia, no sale encima del 8 de bastos. Suelta las cargas emocionales de una forma u otra, se da cuenta que quiere estar contigo y viene hacia ti, ¿ok? Y la tercera carta nos dice, tu persona se está proyectando contigo, sueña contigo y piensa en ti constantemente. Quiere proyectarse contigo, mirar hacia adelante. Este 2 de bastos está mirando, este caballero de copas, sueña contigo, sueña con darte esa copa de amor, ¿ok? Vamos por último a mirar cuál es la siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial hacia ti, ¿ok? Muchísimas gracias, guías espirituales. En general, para los Leos, ¿cuál es la siguiente acción a tomar por parte de su persona especial? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es la siguiente acción de las personas especiales de Leo hacia Leo? La próxima acción inmediata, ¿ok? Bien. Vamos a ver. Ok, ¿qué es lo que yo siento en particular? No es como algo que va a llegar y va a venir de la nada a decirte, Leo, te amo. Todo lo contrario, tiene que ver principalmente con hacer las paces contigo. Es como, bueno, Leo, ya dejémonos acá de hacer estas cosas y comencemos a invertir. De seguro vas a ver a esta persona poco a poco invirtiendo en esto. Y eso es lo que se destapa aquí con la papisa al reverso. Hay un secreto como que se devela. Lo que siento es que quizá no en palabras, pero siento que en acciones vas a ver a esta persona invirtiendo poco a poco más en ti. Bien.
No necesariamente va a llegar y decirte sus intenciones inmediatamente. Pero lo que quiere aquí es con este caballero de copas venir a ofrecer su copa de amor. Lo va a hacer lentamente, a medida que vaya ganando más claridad y esté más seguro acerca de qué es lo que quiere hacer. ¿Bien? Se ve interesante tu lectura, Leo, si es que tú así lo quieres. Bien, vamos a darte un poquitito de consejo. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber qué podemos decirle a Leo el día de hoy. ¿Qué se le recomienda a Leo? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué se les recomienda a nuestros amigos y amigas de Leo? Nos dice la carta del éxito, la carta del loco, y la carta de la participación, el renacimiento y la existencia. Bien. La carta del éxito nos dice de una u otra forma, Leo, hay éxito para ti. Lo sabemos. Esta es una carta del 6, es como el 6 de bastos, la carta del éxito en el tarot de Osho. Se ve muy bien, acá hay éxito para ti, de una forma u otra. Con la carta del loco generalmente nos indica nuevos comienzos o como cierta inocencia. Y participación te dice, bueno, Leo, acá todos van a tener que poner de su parte, incluyéndonos, para poder sanar esta situación si es que tú así lo quieres. Y de ser así, pueden tener nuevos comienzos. Hay un renacimiento, una versión más auténtica de ustedes mismos, ¿ok? Y la carta de la existencia es la carta del mago, así que nos está hablando de manifestar tus deseos y hacerlos realidad. Auténticamente, si es que esta es la conexión que tú quieres para ti. Si es que no la quieres, está muy bien, nos podemos retirar, no pasa nada, ¿bien? Pero para aquellos que quieran retornar o que los conflictos dejen de estar entre ustedes, puede haber éxito si es que también nosotros ponemos de nuestra parte para que todo vaya funcionando bien, ¿ok? Esto significa trabajar en uno mismo también. Trabajar en uno mismo, pero está la posibilidad de manifestar algo. Esta persona viene poco a poco hacia ti. Se te reconoce como, bueno, acá se reconoce a sí mismo como el divino masculino, entonces te ve a ti como el divino femenino. ¿Bien? Maravillosa lectura si es que tú así lo deseas, queridos Leos. Así que vamos a dejar esta lectura hasta acá, sin antes de irme, les voy a dar el último consejo. Dice, reúnete con gente que te ama, te hace sonreír y eleva tus vibraciones. Eso te ayuda a elevar tus vibraciones, a estar mejor en tu bienestar, ¿ok? Muchísimas gracias, Leo, por estar acá. Espero haberte ayudado con esta lectura de una u otra forma. Nos vemos pronto con nuevas lecturas. Un abrazo desde el alma. Namaste. Muchas gracias por pasarte por mi canal. Espero que este video haya resonado contigo. Si te gustaría realizar terapia a partir del tarot, soy psicóloga y me encantaría acompañarte en tu proceso terapéutico de sanación y darte herramientas que te ayuden a convertirte en la mejor versión de ti mismo. También puedes conocer mis cartas oráculo en su versión imprimible, mensajes de trabajo, mensajes generales, mensajes de amor y las cartas consejo florecer. Si te gustaría identificar aquellos aspectos en los que tienes que trabajar para convertirte en la mejor versión de ti mismo, te invito a conocer el reporte terapéutico, un informe escrito en el cual desde el tarot y la numerología revisamos tus desafíos y lecciones tanto de vida como anuales. Para lecturas personales, descuentos y más servicios, te invito a revisar mi sitio web que encontrarás en la descripción de este video. Muchas gracias por estar acá, un abrazo desde el alma, que tengas un maravilloso día. Namaste.